Ahora, el tercer y último capítulo de este nuestro episodio habla acerca de, y creo que se relaciona mucho con el anterior, porque es ahora la sexualidad para lo cual fue creada, que es para disfrutarse en el contexto de una unión de fidelidad y una promesa de fidelidad llamada matrimonio. Y yo creo que parte de este capítulo dentro del mero cristianismo del matrimonio cristiano es cuán desdibujado está en la sociedad el concepto del matrimonio. Una de las cosas más comunes que escucho es: ¿para qué quiero un contrato si yo lo que tengo es amor? ¿No? Así se pone hoy, es: no, yo no necesito firmar un contrato para demostrar mi amor. Y se reduce el matrimonio a una firma, a un contrato, no un juzgado. Pero cuando uno ve la Biblia, y es con lo que C.S. Lewis empieza señalando, es la unión más profunda, más real entre dos personas. Dios la denomina una sola carne. Dos personas pasan a ser una sola persona, se complementan la una a la otra. Y es increíble porque C.S. Lewis era soltero cuando escribió esto. Entonces, si hay alguien soltero viendo esto, le va a ser muy útil para entender qué es el matrimonio. Yo lo leí siendo soltero, cuando lo leí la primera vez, y creo que me ayudó mucho a entender, bueno, ¿por qué vale la pena esperar al matrimonio en cuanto a la sexualidad de una persona? ¿Por qué vale la pena llegar virgen al matrimonio? Y es porque cuando se disfruta en el contexto para el cual fue creado, hay una certeza de que hay un compromiso de fidelidad, hay un contexto de entrega total. Entonces, como que es un reflejo, por así decirlo, físico de una unión espiritual profunda. Es un reflejo físico de una unión interna muy real, que es profundamente importante y que la Biblia en sí enfatiza mucho en su significado y valor. En Antiguo y Nuevo Testamento, desde el principio hasta el final de la Biblia, vemos la temática del matrimonio. Y yo creo que el matrimonio es muy diferente como lo se concibe en el mundo a cómo se experimenta desde la perspectiva cristiana. No es perfecto y hay muchos cristianos que ven el matrimonio desde una perspectiva no cristiana. Y yo creo que parte es porque compramos una idea de lo que se nos vende acerca del compromiso. Pero el matrimonio concebido desde la perspectiva cristiana es muchísimo, muchísimo más que un mero contrato. Es un pacto y una promesa de fidelidad de por vida. A mí me parece eso increíble porque es la declaración de que mi amor es real y que a pesar de mí mismo, por cuanto amo, estoy dispuesto a ir más allá de mis sentimientos. Entonces él desarrolla un concepto bíblico del matrimonio como una decisión de mantener una promesa. Y una conexión muy real que yo veo es: eso refleja profundamente el carácter de el Dios que nos revela la Biblia. Dios revelado en la Biblia es un Dios cuya característica, en medio de muchas importantísimas, pero una de las que más se menciona es su amor inagotable. Y su amor inagotable se ve reflejado en su fidelidad. Y una de las cosas que el corazón humano anhela es experimentar la fidelidad real. La fidelidad es que la persona que me hizo una promesa la cumpla. Que si alguien me dijo que era algo, que lo sea. Que va a hacer algo, que lo haga. Entonces, bueno, no sé qué quieran comentar antes de que yo siga. Bueno, pues a mí la verdad este tema me encanta y me encanta no solo porque estoy casada, en serio que me parece súper útil, aun si uno es soltero, la perspectiva bíblica del matrimonio es hermosa, o sea, creo que para mí esa es la palabra que yo he encontrado cada vez que lo estudio más, es algo que vale la pena. Si alguien no es cristiano y escucha esto, vale la pena mucho mirar y examinar lo que es la perspectiva bíblica del matrimonio, porque como tú decías, aún hoy hay personas que se llaman cristianas y que seguramente lo son, pero que han adoptado o comprado el concepto del matrimonio según el mundo normal, por decirlo así, lo concibe. Y vamos a ver cómo si es Luis lo explica, aunque él era soltero, me parece que es increíble, porque cuando tú hablabas que la Biblia concibe el matrimonio como la unión, Dios dice que es la unión, la fusión de dos en uno, y Él lo dice como un organismo, como uno solo, lo equipara como al violín y a su arco. Dice, son dos partes, pero finalmente es un solo instrumento.
Y a mí me parece ese ejemplo, bueno, súper gráfico en el sentido que a veces creemos que solamente es una amistad o que solamente es algo muy lindo, un compañerismo, pero literalmente no estamos viendo que, como tú decías, es la unión más profunda que alguien puede tener con otra persona. Y cuando él habla del tema de la unión sexual, él dice la atrocidad o la monstruosidad, la palabra que usa, cuando dos personas se unen, por llamarlo así, sexualmente, fuera del matrimonio, es que están aislando una sola clase de unión de todas las demás. Y creo que la belleza es tener todas las clases de uniones juntas. De pronto ese concepto de todas las demás uniones lo podríamos explicar un Bueno, poquito más. sí. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, tú ya lo mencionabas ahorita, pero podemos tratarlo como en palabras sencillas, como es una unión espiritual, es una unión En todos los en aspectos de todos la los vida. aspectos de tu vida, es una unión pues en tu economía, es una unión en compañerismo, es una unión, o sea, Entonces la sexualidad es un símbolo de esas demás uniones, pero no un exactamente, sustituto de, exactamente. o no la única unión. Y eso es súper importante porque hoy en día la gente se separa. Y cuando hablamos de que hay muchos cristianos que tienen un concepto no cristiano del matrimonio, es un tipo de cristianismo donde yo me separo porque ya no siento lo que sentía al principio, ya no siento lo que las mariposas en el estómago y ya quiero, es como perseguir un sentimiento, ¿no? Exacto. Y eso se convierte como el concepto del matrimonio en términos de ¿qué me puede ofrecer esta persona a mí? No, ¿cómo me puedo yo entregar a esta persona y servirla? Porque tenemos un pacto de fidelidad de entregarnos el uno al otro por Y toda la ese vida. concepto de que sean uno solo hace que para nosotros o para el cristianismo el divorcio no sea solo como, y él lo dice, como una separación como de un negocio, como que se acaba una empresa, sino dice es equivalente a si se pierde un órgano, como te quitan una pierna, Sí, es una amputación. es una amputación. Entonces, como que, ¿dónde está la diversidad cristiana respecto a la visión del divorcio? Es una tragedia, Ujú, pero ¿cómo se lidia con esa claro, tragedia? Y eso es importante porque si hay una constante cristiana es que el divorcio es profundamente atroz, en el sentido de que son el hombre separando algo que Dios unió, ¿no? Y Jesús dice, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Es esto de el divorcio no debería ser. El divorcio es doloroso. Hay circunstancias en las que se da, hay circunstancias. Eso no lo amortigua, no lo hace más aceptable o y yo, menos doloroso, o sí. menos doloroso. Y hay algo en cuanto al matrimonio y al divorcio en sí, que es el concepto que tiene el cristiano es nadie es desechable. Una persona no es como que yo dispongo de las personas, Ujú, porque son tan valiosas como yo. ujú. Y la vida cristiana es hacer con los otros lo que me gustaría que hicieran conmigo. En el matrimonio se convierte en la mejor manera de practicarlo. Cuando uno está casado, obviamente, es la mejor manera de retarse a uno a ponerlo en práctica y a ver su propio egoísmo y a decir, de verdad, no sabía cuán choco era mi corazón hasta que me dispuse a entregárselo a alguien más, hasta que me dispuse a actuar como Dios quiere que yo actúe. Sí, y cuando él menciona lo del divorcio, creo que también hace alusión a que, bueno, el mundo lo ve como una alternativa, ¿no? Cuando no está esto de, bueno, ya no me siento enamorado o ya no, por una u otra razón, ya no es lo mismo. Entonces, él está haciendo énfasis en que no debería ser una alternativa Mm, por cuanto se hizo para que fuera para siempre. ujú. Y también está quitando como estas expectativas falsas, ¿no? También más adelante habla de el enamoramiento y el amor que el mundo, el cine, la televisión nos ha hecho pensar que el enamoramiento es como lo máximo, el máximo estado del hombre, pero él explica y dice, bueno, no debemos de tener en cuenta que es un sentimiento y no podemos basar nuestras vidas en sentimientos, así sean sentimientos que nos hacen bien o que son buenos, pero que al final el amor está por encima de los sentimientos. Eso se me hace súper importante porque el mundo en el que vivimos, así como nos bombardean la sexualización de la cultura todo el tiempo, también nos bombardean una imagen barata de lo que es el amor, porque lo reduce a un sentimiento bonito, ¿no? Entonces es que ya no me siento bien, ya no se siente como antes. Y la gente confunde la búsqueda del amor con la persecución de un sentimiento efímero, pasajero. Y creo que C.S. Lewis es muy, 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 muy claro en distinguir entre lo que implica el amor real y esta etapa, por así decirlo, de
enamoramiento, de mariposas en el estómago. Dice, sería ridículo que una persona después de mucho tiempo le dieran nervios de agarrarle la mano a su esposa. O sea, sería inmaduro. El amor, y una manera de entender este capítulo para mí fue a lo que le estaba llegando, es el amor tiene que madurar, nunca deja de ser, pero sí crece, madura, cambia. En muchos sentidos empieza a ser lo que fue creado para ser, algo más que un sentimiento, y es aprender a compartir la vida, aprender a amar a la otra persona en todo momento. Y solamente cuando uno anhela ese tipo de madurez y crecimiento es que descubre cosas que antes ni siquiera podía concebir que eran posibles. Y él pone varios ejemplos increíbles. Uno es cuando una persona empieza a nadar, sería ridículo que pensara en avanzar, como volver a la niñez donde solamente podía tocar la orilla del agua, ¿no? Entonces creo que ese concepto de amor es súper importante. Y dice que esta idea que hemos comprado, de alguna otra manera, lo que nos está diciendo es que tú te casaste con la persona correcta si sigues enamorado. Entonces el problema es que cuando de pronto no te sientes de la misma manera, crees que eso demuestra que te equivocaste. Y entonces aquí, que es mucho lo que pasa hoy pues en nuestra sociedad, entonces en ese momento crees que tienes derecho a un cambio, y cuando haces el cambio, y creo que, bueno, yo conozco y creo que todos conocemos personas que de pronto han tenido más de una relación, no importa si es una ¿Más relación de un de matrimonio? noviazgo o Perdón, un perdón. matrimonio, pero como que es esto de que una y otra, porque de pronto finalmente como están detrás de un enamoramiento, de un sentimiento, en el momento en que se acaba, como él dice, el hechizo, entonces piensan que ya no. Y el tema con eso es que cuando entran al otro y se acaba el hechizo, pues entonces tampoco. Y siempre va a pasar eso, y es como un ciclo que nunca va a acabar. Y es un ciclo que va a requerir más, o sea, que cada vez se va a sentir menos de lo que se sintió la primera vez. Es un vicio que se va desgastando. Yo creo que algo que aún no hemos hablado, que es muy importante en este capítulo, tú lo mencionaste al inicio, pero me parece importante hacer énfasis, es el tema de mantener las promesas, porque finalmente lo que hace el matrimonio diferente a que tú vayas y vivas con una persona es el punto que hace es una promesa pública, una promesa solemne, una promesa que, a menos, como él dice, que tú seas un impostor y un tramposo, tú la estás haciendo porque realmente conscientemente y con tu voluntad te estás comprometiendo. Pero esa Y parte de hacer trampa es súper importante porque mucha gente se casa sabiendo que se va a separar o pensando en la posibilidad de separarse eventualmente. Y él dice, básicamente al pecado o a la maldad de casarse haciendo esa trampa es hacer perjurio, es prometer por impresionar a personas, a los invitados de la boda, a los demás, a la gente en la sociedad, sabiendo que no es verdad lo que estás diciendo. Y yo he visto casos donde he conocido gente que se casa viendo el divorcio como una posibilidad, a pesar de que están prometiendo estar juntos en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en cualquier circunstancia, ¿no? Y también dice, si alguien quiere volver, o sea, si alguien vuelve en sí, o si alguien se da cuenta y, bueno, se vuelve a Dios, va a tener que ser consciente de que va a tener que cumplir esa promesa. Exacto, y eso es lo que te da la fe y la perspectiva cristiana del matrimonio. Es una determinación y una convicción de que el matrimonio es una manera de experimentar y reflejar a Dios. Y yo creo que eso es lo que hace asombroso el matrimonio, como Dios lo concibió, como Jesús nos lo explica. Dos personas hechas una sola carne son un reflejo del carácter de Dios. Es una manera de experimentar quién es Dios, sus buenos regalos para nosotros, y eso se conecta con la sexualidad, y es Dios creó el sexo en un contexto de fiel compromiso. Es una entrega física que básicamente es la encarnación de una entrega genuina, total, a otra persona. Entonces, ¿por qué se abarata tanto el concepto y por qué se menosprecia tanto el concepto del matrimonio? Porque se desdibuja totalmente lo que significa. Entonces, él plantea una idea importantísima, que era lo que Mitch como que resaltaba cuando decía, bueno, es que ya no siento lo mismo que sentía antes, lo siento, me voy.
Eso es tratar a la otra persona como si fuera desechable, como ya no me sirves, ya no me suples, bye. Pero el Señor, ¿qué nos dice? No, 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 no. El hombre y la mujer fueron creados a mi imagen. Yo los uní porque se necesitan. Y por cuanto se necesitan en esta unión matrimonial, eso no quiere decir que no pueda haber solteros ni mucho menos. De hecho, tenemos un episodio acerca de eso. Ya no. Sí, ya no voy a decir No vamos a más. decir ni de quién, ni cuándo, Ni número, que fue nada. por Sam Alberry, ni nada, ni que lo pueden encontrar en YouTube y Spotify, ni nada de esas cosas, porque no es para eso, es mero cristianismo. Es para discutir el libro. No, terrible. El caso es que me parece muy importante que cuando entendemos esta dinámica del matrimonio, no vamos a ver a la otra persona como desechable, sino una persona con la cual tenemos un vínculo inquebrantable que Dios creó entre un hombre, una mujer, para reflejarlo a Él y experimentarlo a Él. Y creo que desde que uno es soltero es una virtud a cultivar, porque él lo hablaba con la virtud de la justicia, que hablamos en el anterior episodio de Mero Cristianismo, porque finalmente él dice, la justicia es esto, esta capacidad de cumplir mi palabra, cumplir lo que prometo. Y yo creo que si uno estando soltero empieza a formar ese carácter de ser una persona que cumple lo que dice, que cumple lo que promete, porque creo que finalmente es un tema del corazón y del carácter que se ve reflejado en el matrimonio, el hecho de que las personas no toman en serio lo que están diciendo. Y en mi caso, muchas veces, digamos, cuando nosotros estamos casados, hay momentos donde yo recuerdo lo que yo prometí el día de mi matrimonio y yo digo, bueno, yo di mi palabra en algo que yo no puedo incumplir. Y creo que eso es algo que a nosotros nos ayuda a cultivar pues un matrimonio que perdure literalmente hasta que la muerte nos separe, porque es eso, como es esa capacidad de tú evaluar lo que estás diciendo y proponerte a cumplirlo independientemente de que tus sentimientos varíen. El amor no varía, el amor crece, el enamoramiento puede pasarse, puede cambiarse, etcétera, pero el amor es este compromiso que tú tienes hacia cumplir lo que has dicho. Es una promesa a sostener, porque es una promesa que se hizo delante de Dios, a la persona amada, delante de una nube de testigos, que fueron, por eso la ceremonia del matrimonio cristiano es tan increíblemente solemne en muchos sentidos, porque es una declaración de esta es nuestra vida ahora juntos delante de Dios, para siempre, hasta que Él nos permita estar juntos. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo más que les gustaría agregar. Él acaba con un tema corto que creo que no nos da mucho el tiempo de profundizar porque puede ser otro episodio, pero acaba con el tema de la cabeza, porque una mujer se compromete a obedecer a su esposo, porque en la Biblia el esposo es como la cabeza y la mujer viene a ser como el cuerpo, es la manera en que se ejemplifica. Y es importante que él habla de esto habiendo dejado claro al principio que son iguales en dignidad, iguales en complementariedad, por así decirlo, son complementarios los roles. Y eso quiere decir, ¿por qué un hombre sería la cabeza? Porque los hombres y las mujeres tienen características naturales, biológicamente distintas. Una es, la mujer tiende a ser mucho más protectora con su entorno que el hombre. Entonces él decía, pónganlo en términos de relaciones públicas, relaciones exteriores, ¿no? Un hombre por lo general va a ser más relajado en temas que conciernen a su familia que la mujer. La mujer va a ser mucho más involucrada, mucho más protectora. Por eso el término de mamá oso, que protege a sus cachorros a lo que dé lugar. Y eso es muy importante, pero a la hora de lidiar con el mundo exterior, él da unos ejemplos muy chistosos. Es como la mujer por lo general va a ir full confrontación a proteger los suyos, el hombre por lo general es menos, y eso también es una fortaleza, pero también es una debilidad en muchos sentidos, menos combativo. Él da un ejemplo de que si el perro del vecino muerde a mi hijo, pues yo prefiero lidiar con el papá del niño que con la mamá del niño. ¿Por qué? Porque probablemente pues, la mamá lo va a sentir muchísimo, como un ataque, una invasión. De hecho dice como que, de hecho ustedes mujeres que están casadas, pónganse a pensar, ¿no? O algo así. Si ustedes no opinan que su marido debería ser más protector conforme, o sea, dentro de su familia respecto a los de afuera. Sí, como que dice, probablemente ustedes creen que su esposo es muy pacifista. ¿Tú hiciste un una test? prueba? Sí. ¿Tú hiciste una prueba Sí. práctica? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la prueba No práctica? lo dejé leer y le pregunté que
sí, ajá, a Carlos, ¿no? ¿Qué pasaría esposo. con quien quisiera lidiar Ajá. si lo del perro y el niño? Y él dijo que con... O sea, si el perro de Carlos mordiera al niño del vecino, Ujú. Carlos preferiría tratar con Con el el... Lo esposo pensó de- como por 2 segundos y luego dijo, creo que con él. Sí, No, sí, con sí. ella, dijo con ella. Y yo, ¿en serio? Entonces, después de unos segundos, ¿cómo vamos a aclarar esto? Dijo, ¿prefería lidiar con él o con ella? con la mamá. ¿Prefería lidiar con la mamá? Ujú. ¿Tú prefieres hablar con la señora que con Eso el es lo que señor? dijo, pero después pasó algo Pero se y, arrepintió. Ah, ok, acá está. ajá, después pasó algo y me dijo, es una trampa. Y le dije, ¿ves? Había que lidiar con... Ah, después pasó algo práctico. Sí, Ah, sí, sean claros porque Esperen, estoy esperen. como... Vamos a aclarar esto. Él dijo la mamá, pero después pasó algo entre ustedes. Y tú le dijiste, ¿ves? Tenías que lidiar con el hombre. ajá. Ok, vamos a dejar eso en Práctico. privado. Ese tipo de conversaciones de esposos en privado. El caso es que terminó escogiendo el hombre. Yo la verdad, no sé, nunca he tenido perro, pero creo que también en los conflictos en general, el hombre es como, tiende a ser más relajado, no sé. Sí, y también algo que él dice es que finalmente porque tiene que haber una cabeza. Y me encanta la razón que da, independientemente, antes de entrar a decir por qué, quién tiene que ser, es el punto que hay momentos donde no va a haber un acuerdo. Y si estamos hablando que el matrimonio es para siempre, tenemos que llegar a un acuerdo. Y como no podemos votar porque somos solo dos, ¿sí? No va a Entonces haber alguien mayoría tiene que nunca. tomar la decisión. Entonces es como él dice, es como se necesita una constitución para todo lo que queremos que funcione. Y hay una razón que él no da porque entiendo que no todos los que leen este libro son cristianos, pero es importante verlo desde la cosmovisión cristiana y es el punto de que el hombre sea cabeza, es porque el matrimonio finalmente es la representación más grande de todas, que es de Jesús y su iglesia. Y en esa relación la Biblia describe que su iglesia, es decir, su pueblo, aquellos que él salvó, son como su cuerpo y él es la cabeza. Y el Ujú. matrimonio es como el mejor dibujo, por decirlo así. Sí, también habla de cómo la iglesia es la esposa de Jesús Exactamente. y Jesús representa al esposo. Exactamente. Ahora, eso es súper importante y también es una imagen increíble, un ideal de lo que debería ser el matrimonio, una Claro. entrega mutua. Bueno, ese es un tema, ¿no? Ese es un tema para un Podríamos podcast. tratar en un episodio Claro. completo. Pero bueno, creo que es un buen punto para terminar y invitarlos a todos a que se conecten con nosotros en nuestro próximo episodio. Vamos a tener cosas bien chéveres viniendo en diferentes podcasts próximamente. Así que síganos en nuestras redes sociales si quieren enterarse de cuando sacamos un video de cada episodio nuevo. Suscríbanse a los diferentes canales en Spotify, pueden darle ahí el botón de suscribirse. En YouTube pueden suscribirse y prender las notificaciones ahí en la campanita que aparece y nos vemos, si Dios quiere, pronto con un nuevo episodio de Una Fe Relevante.